Cuando Jesús dijo que sus discípulos eran la sal de la tierra, muy probablemente ellos lo tomaron como una gran alabanza con complacencia. Se trata de un gran elogio que Jesucristo les hizo y también ese mismo elogio nos hace a nosotros. Porque ser considerados como la sal de la tierra resalta la importancia con la cual Dios nos considera en sus planes y propósitos. A los ojos de Dios somos nosotros tan importantes como es la sal para el mundo. Repito, a los ojos de Dios nosotros somos tan importantes como lo es la sal para el mundo. Porque tan importante es la sal que podríamos asegurar que el 100% de nosotros la tiene en su casa. Es tan importante que la sal que sin ella nuestro cuerpo físico sencillamente dejaría de funcionar. Tan importante es la sal que provee equilibrio al planeta Tierra, porque si no existiera sal en el mundo y en los océanos y en los mares, tendríamos desastres cataclísmicos. Esto nos muestra que la sal es muy importante para el mundo. Ser la sal de la tierra es un enorme privilegio y honor que nuestro Señor Jesucristo no les concedió ni a los poderosos, ni a los ricos, ni a los intelectuales, ni a los políticos, sino a sus discípulos y a sus seguidores como nosotros. Por eso nosotros contamos con el privilegio de ser la sal de la tierra. Pero hay requisitos que nosotros debemos cumplir. Hay cosas que debemos entender para que se cumpla lo dicho por Jesucristo. En tiempos de Cristo y a lo largo de la historia, la sal ha sido un producto muy valioso. La importancia y el valor de la sal ha sido tal que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones. Ha movido economías. Ha sido objeto de impuestos, de monopolios y hasta guerras. También se ha utilizado como una moneda de cambio. Y se dice que algunos mercaderes árabes hasta la intercambiaban por oro, gramo por gramo. De ahí que la palabra salario deriva su nombre del vocablo salarium, que significa pagar con sal, y alude a la asignación de sal que se entregaba a los soldados romanos como sueldo, o parte de su sueldo. De esa manera la sal era tan valiosa como es el salario hoy día para un trabajador. A veces nosotros escuchamos frases tales como, te echaron sal. Esto se debe a que derramar la sal era considerado como de mala suerte, porque siendo valiosa al ser derramada ya no se podía recuperar. Si se me cae un billete, lo puedo levantar. Pero derramar sal en aquel tiempo era como tirar el dinero sin poder recuperarlo. Por eso la sal era muy valiosa. El valor y la importancia que este mundo pueda tener no radica en el oro, ni en el petróleo, ni en las riquezas, no. Tampoco en las reservas económicas de las naciones, sino en la presencia de los hijos de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. El valor y la importancia de este mundo, que este mundo pueda tener, no radica en todas las riquezas, sino en la presencia de los hijos de Dios. ¿Quién nos evalúa pues a nosotros? ¿Quién nos dice que somos tan valiosos? Nadie. Solo Jesucristo nos dijo. Pero va a llegar el día
en que todos van a saber cuánto valemos para Dios. Jesucristo claramente dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Esto significa que el verdadero valor de las cosas no está en la tierra, sino que la sal se encuentra en la tierra. La tierra no tiene un verdadero valor, pero los hijos de Dios sí tenemos mucho valor para Dios. Por eso, desde un principio el pueblo de Israel pasó a ser su especial tesoro para Dios, como nos dice Éxodo capítulo 19 y versículos 5 al 6. Somos muy valiosos para Dios, eso es lo que estoy diciendo. Pero claro, la gente no lo sabe, pero un día sí lo van a saber. Y un día sí lo van a entender. Y eso ocurrió también con Israel. Dios dijo que iban a ser su especial tesoro, pero había requisitos, había condiciones. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿se fijan? Si diereis oído, si sabían ellos escuchar, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué cosa la que se perdieron los israelitas, ¿verdad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son palabras que dirás a los hijos de Israel. De manera similar, el pueblo actual de Dios, es decir, su iglesia, de la cual somos parte, somos considerados muy valiosos también para Dios. He aquí la prueba. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. De todos los pueblos, Él nos escogió como un linaje especial. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Nación santa, sin santidad no podremos ver a Dios. Pueblo adquirido por Dios a gran precio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes vivíamos en tinieblas como el mundo sigue viviendo ahora en tinieblas. ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién sabe que nosotros somos muy valiosos para Dios? Nadie. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién derramó su misericordia en nosotros? Jesucristo. Este pasaje nos muestra que todos somos valiosos y muy importantes para Dios, porque somos parte de su maravilloso plan. Lucas capítulo 12 y versículos 22 al 24. Lucas capítulo 12 y versículos 22 al 24. Fíjense la lección que nos está dando Jesucristo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? En otra escritura paralela dice: ¿no valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? Si para el mundo ser un seguidor de Cristo deprecia a las personas, fíjense lo que estoy diciendo. Si para el mundo un seguidor de Cristo deprecia a las personas, debido a que para el mundo no muestra ningún beneficio, esto no debe preocuparnos, porque nuestro valor no depende de lo que la gente piense o diga, no,
sino que depende de lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Ahí es donde debemos preocuparnos. La manera de cómo Dios nos ve es lo que realmente determina nuestro valor. ¿Cuánto valemos para Dios? Si somos fieles y nuestra vida es verdadera sal de la tierra, entonces, de hecho, ya somos valiosos para Él. Muchas comidas no tienen sabor sin sal. Son insípidas, desabridas y hasta desagradables a veces. Felizmente la sal da buen sabor, porque no comemos a gusto si la comida no tiene un poco de sal. Si al probar vemos que no tiene sal, inmediatamente buscamos el salero. ¿Dónde está el salero para ponerle un poco de sal? Eso hacemos. Job capítulo 6 y versículo 6. Job capítulo 6 y versículo 6. Fíjense lo que el patriarca Job dice al respecto de este tema. Job capítulo 6 y versículo 6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Obviamente no. Debemos entender que el verdadero cristiano no le quita sabor a la vida, aunque para muchos que no conocen a Dios sea algo aburrido y desagradable. Todo lo contrario, nosotros sabemos que nuestra fidelidad a Cristo Jesús es lo que le da sabor a nuestra vida. Por eso somos la sal de la tierra. Por eso en su Sermón del Monte, Cristo dijo, Mateo capítulo 5 y versículo 13. Mateo capítulo 5 y versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ojo con lo que estoy diciendo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Estamos entendiendo bien lo que está diciendo Jesucristo? Este pasaje nos enseña que el sabor está en la sal. En realidad este mundo sin sal es insípido, desabrido y desagradable. Por tanto, nuestra influencia es lo único que le puede dar sabor y sentido al mundo. Por eso hay mucho que trabajar. Por eso la iglesia cada vez más va creando congregaciones alrededor del mundo. Porque nuestra influencia es lo único que le puede dar sabor y sentido de vida al mundo en que vivimos. De ahí nuestra importancia para Dios y también la importancia de nuestra función en el mundo. En realidad, cada uno de nosotros debemos ser para el mundo lo que la sal es para la comida. Repito, en realidad, cada uno de nosotros debemos ser para el mundo lo que la sal es para la comida. La sal convierte a una comida insípida en una comida sabrosa. Si el mundo no ve a Cristo en nosotros, entonces, ¿dónde lo va a ver? ¿Dónde? Sin duda, en ningún otro lugar. Por eso, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, nos damos cuenta que en la tierra no hay otra sal más que nosotros. Jesucristo está hablando en sentido espiritual, no en un sentido físico. No existe otra sal que no sea el de los verdaderos discípulos de Cristo, nosotros. No hay sustituto posible para esa sal. ¿Podemos traer otras personas aquí? No. Siempre y cuando no sean llamadas por Dios, no van a venir. Cada uno de nosotros debemos ser granos finos de sal.
esparcidos a lo largo y ancho del mundo para dar buen sabor a la tierra. Y eso es lo que precisamente agrada a Dios. Pero vamos a ver cómo. Hay una gran diferencia entre la comida sin sal y la comida con sal. Al dar sabor, la sal marca una gran diferencia. De la misma manera, nuestra presencia debe marcar diferencia en cualquier lugar donde nos encontremos. No debería haber ningún miembro de la iglesia cuya presencia no haga la diferencia o tenga un mal comportamiento delante de los demás. En nuestra casa, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y jefes, en la escuela con los alumnos y los maestros, y en cualquier sitio donde cada uno tiene la capacidad de desenvolverse, debería causar un buen impacto en medio de las personas que están a nuestro alrededor, creando un impacto en nuestro comportamiento, en nuestro hablar y en nuestras acciones. Eso es sal, ser sal de la tierra. Eso es ser sal de la tierra. Debemos crear un impacto con nuestro comportamiento, con nuestro hablar y con nuestras acciones. Debemos crear una buena influencia en nuestras conversaciones, como Pablo afirma en Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Vayamos allá. Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ahí está pues. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, cuando conversamos con nuestros hermanos, amigos, personas conocidas y en situaciones especiales, nuestra conversación debe tener un toque de sal, un toque de prudencia, para que nuestras palabras sean positivas, sabias, que muestren cordura, que sean buenas para la necesaria edificación, exhortación y corrección. Tenemos que ser sal en nuestras actitudes y en nuestra conducta. Debemos reflejar el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque sabemos que contra estas cosas no hay ley que nos pueda castigar. Claro que a veces las situaciones en que vivimos producen enojos en nosotros, pero eso no deben ser objeto de odio, de rencor, de malicia, de incredulidad, ni de sentimiento. No. Debemos controlarnos con paciencia, mostrando una evidente fe ante los problemas que a veces nos aquejan. También debemos ser sal en nuestra vestimenta, ¿o no? Fíjense lo que Pablo afirma en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículos 9 al 10. Es decir, son diversas las circunstancias, diversas las situaciones en que debemos ser sal de la tierra. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Eso es ser la sal en las mujeres, en su vestimenta. A veces las mujeres jóvenes del mundo, lamentablemente, se vuelven vanidosas y lo demuestran en la ropa que usan. No saben que Dios va a derramar su castigo sobre ellas mismas. No lo saben. Pero hay una profecía que la voy a leer y que complementa y aclara lo que estoy mencionando. Esto se refiere a los tiempos del fin.
Ellas actúan de esa manera porque son insípidas. Isaías capítulo 3 y versículos 16 al 24. ¿Qué vemos nosotros comúnmente? Cuando encendemos el televisor, cada mujer trata de usar cada vez menos ropa. Eso es. Fíjense lo que dice ahora Isaías en el capítulo 3 y versículos 16 al 24. Esta es una profecía para los tiempos del fin. Entendamos eso. Es una profecía para los tiempos del fin. Dice, asimismo dice el Eterno, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando. Cuando andan van danzando. Es decir, se mueven de una manera muy especial para llamar la atención, haciendo son con los pies. Por tanto, versículo 17, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Eterno descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles que llevan en las narices. Todo eso Dios lo va a quitar. Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez. Vendrá hediondez. Y cuerda en lugar de cinturón. Y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Así va a actuar Dios con las mujeres que cada vez son provocativas. El profeta Isaías está hablando del futuro cuando venga Jesucristo, por supuesto. Mientras que el mundo de hoy, en que vivimos, las modas que rigen al atavío de muchas mujeres son indecentes, sensuales y cada vez más provocativos. Por eso nosotros tenemos que marcar la diferencia a través de nuestro ejemplo en la manera de cómo Dios quiere que nos vistamos. No se olviden que Cristo dijo que somos la sal de la tierra. No la sal en la iglesia, no. La sal de la tierra, no en la iglesia. Por supuesto que debemos ser buen ejemplo en la iglesia, claro, pero nuestro ejemplo va mucho más allá, porque también debemos dar buen ejemplo en el mundo que nos rodea. Nuestra obligación como cristianos es dar a conocer lo que aprendemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Esa es nuestra obligación. Tal como dice dos escrituras que las voy a leer. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3. Nuestra obligación como cristianos es dar a conocer lo que aprendemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Ve? Ahí está. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso dice el apóstol Juan. Y ahora veamos lo que el libro de los Hechos también nos dice. Hechos capítulo 4 y versículo 20. Hechos capítulo 4 y versículo 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir como sal de la tierra? Lo que aprendemos, lo que escuchamos y lo que oímos. En ese sentido, los apóstoles de Cristo nos dejaron un gran ejemplo de cómo ser sal, a pesar de haber sido intimidados, amenazados, perseguidos, encarcelados
y azotados. A pesar de todo eso, ellos siguieron siendo la sal de la tierra. Pero ellos no dejaron de predicar el Evangelio de Jesús, aunque eso a la postre les iba a costar la vida. Por eso muchos de ellos murieron mártires. Por supuesto que a ellos no les importaba morir, porque sabían que el Evangelio es poder de Dios para salvar, no solo a ellos, sino también a toda la humanidad. Qué hermoso sería que hagamos nosotros lo mismo. Si nosotros mantenemos la misma actitud de los apóstoles y no callamos lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado, estaremos resurgiendo como una verdadera sal. Todos sabemos que no hay nada peor que la carne descompuesta. Todos sabemos que no hay nada peor que la carne descompuesta. Es algo verdaderamente repulsivo. En los tiempos de Cristo no existían refrigeradores ni congeladores con los que hoy contamos para conservar las carnes frescas. Por eso la carne y el pescado se echaban a perder fácilmente. Allí es donde radica otra importante función de la sal, ya que esta es un preservante natural, de uso común en los tiempos bíblicos, y en algunas casas que no tienen la posibilidad de tener un refrigerador, también lo utilizan. Porque para que las carnes no se echen a perder, la gente acostumbra a frotar las carnes y el pescado con sal, y así puede durar mucho tiempo sin descomponerse. Otra función que la sal físicamente cumple. Cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, lo entendemos porque la tierra, se va corrompiendo, igual que la carne. Y por tanto nosotros, como la sal, se nos ha dado la tarea de advertir contra la corrupción de este mundo. ¿Ven el paralelo? ¿Ven el paralelo? Por muy atractivo que parezca el mundo, la realidad nos muestra que cada vez se corrompe más y más delante de nuestros ojos. Eso nosotros no lo podemos negar. No es difícil ver cómo la decadencia de los valores morales se van incrementando. Hoy vemos cosas que antes no se veían. Estamos hablando de la delincuencia, de la inseguridad, de la falta de honradez, de la falta de integridad de las personas, de la inmoralidad y del crimen, mientras el desinterés por las cosas espirituales es cada vez mayor. ¿A quién le interesa Dios? A nadie. Si bien el mundo se va corrompiendo poco a poco, cada vez más lo hace a una velocidad mayor. Por eso la gente mayor suele decir, estas cosas no se veían antes. Y tienen mucha razón cuando dicen eso. Por supuesto que el mundo ha avanzado mucho en los últimos años en cuestiones de ciencia, de tecnología, de medicina, de reformas, etc. Sin embargo, a pesar de todos estos progresos recientes, nada de esto logra frenar el deterioro moral y la corrupción que existe en nuestra sociedad. La única esperanza para el mundo es la sal de la tierra, es decir, el cristianismo genuino y verdadero. ¿Acaso nosotros no vamos a enseñar al mundo en un momento dado? Por supuesto que sí. La sal de la tierra por eso se va preparando desde ahora. Los cristianos fieles somos el medio que Dios va a utilizar para advertir y detener la corrupción moral de la sociedad de este mundo. Estamos aquí para frenar las fuerzas del mal, para advertir contra la corrupción, para corregir la decadencia moral de nuestra sociedad. Para eso estamos aquí. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestro ejemplo y de la predicación del Evangelio. Ahí está. Hay personas en cuyos lugares el trabajo es fácil,
de ser buenos. Hay personas en cuyos lugares el trabajo es fácil de ser buenos, mientras que en otras es fácil de ser malos. Hay personas que aceptan chismes, historias y chistes obscenos, palabras groseras, pero también hay personas en cuya presencia nadie se atrevería a mencionar tales cosas. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Nosotros debemos ser esa clase de personas que con nuestra sola presencia quede excluido lo malo. Eso nos hace sal en la tierra, facilitando a los demás para que sean limpios y honestos. En este aspecto, las enseñanzas de la palabra de Dios y nuestro buen ejemplo son la sal de la tierra. Por eso la misma Biblia nos enseña a huir de la corrupción de este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. La misma Biblia nos dice que debemos huir de la corrupción de este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando yo digo concupiscencia, ¿qué entendemos por concupiscencia? ¿Qué entendemos? Concupiscencia es incontinencia, libidinosidad, sensualidad, voluptuosidad, lascivia y deshonestidad. Todo eso es concupiscencia. Estamos hablando de los pecados sexuales, por supuesto. Siempre que tengamos la oportunidad a nuestro alcance, debemos ser una influencia positiva para que otros también puedan huir de lo malo. Por eso Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18 lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18 lo siguiente. Dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 14. Otra advertencia de Pablo. ¿Cuándo no? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por eso, hermanos, es urgente predicar la sana doctrina, tal como Pablo nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículos 1 al 2. 2 de Timoteo capítulo 4 y versículos 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso nosotros también debemos hacer, queridos hermanos, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Porque si no hacemos, nuestra sal se va a deteriorar. Y vamos a ver a dónde va a llegar esa sal deteriorada. Es preciso enseñar la verdadera doctrina,
para preservar todo aquel que escucha, alejándolo de la corrupción y de la energía que recorre libremente por este mundo. De esa manera vamos a cumplir nuestro rol para ser sal de la tierra. Necesitamos demostrarlo con hechos, más que con meras palabras, lo que realmente profesamos. Tito capítulo 1 y versículo 6. Tito capítulo 1 y versículo 6. Aquí está hablando de algo que nos damos cuenta ya a lo que Pablo se está refiriendo. Tito capítulo 1 y versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Marido de una sola mujer. Si alguno no cumple este objetivo, entonces no puede ser sal. Si alguno piensa que puede profesar un cristianismo mundano, indiferente y desobligado, jamás podrá ser sal de la tierra. A veces la sal por descuido se hace desabrida. Claro que la sal utilizada en tiempos bíblicos no era de la misma calidad de la sal refinada que consumimos en la actualidad. Entonces era común que la sal perdiera sus propiedades. ¿Cómo pierde sus propiedades la sal? Aquí está lo que Jesús sabiamente dijo. Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Por favor, sería bueno que lo subrayen en sus Biblias este pasaje porque es muy importante. Muy importante que lo entendamos, muy importante. Dice Lucas 14, versículos 34 a 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Con qué se sazonará? Versículo 35. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Está hablando de algo físico? No. Vamos a entenderlo más. Jesús está hablando claramente de su pueblo, de su iglesia. Esto nos enseña que nuestra sal no debe ser insípida. Es decir, no debemos ser espiritualmente desabridos, inexpertos, insustanciales ni simples. No debemos hacer eso. Para ser buena sal también debemos estar prestos a participar en todas las actividades de la iglesia. No hacernos a un lado. No hacernos el que no escuchamos lo que estamos hablando. Debemos aportar buenas ideas para seguir siendo sal en la tierra. No apartarnos ni sentarnos alejados cuando tenemos que tratar un asunto importante. Jamás debemos aislarnos, mostrarnos poco interés por colaborar, porque si nos aislamos de esa manera, solo estaremos mostrando que nuestra sal se está volviendo desabrida, sin sustancia y hasta insípida. Por eso les recomiendo volver a leer una vez más Lucas 14, versículos 34 al 35. Buena es la sal. Si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Piensen que cuando la sal se desvanece, deja de ser útil, porque también perjudica la fertilidad de la tierra. Y no ayuda para nada ni la siembra ni en los cultivos. Es notable que Jesucristo mismo afirme que la sal se desvanece. En Mateo 5:13 dice, no sirve más para nada. Esto quiere decir que antes sirvió y fue muy útil y valiosa, pero ahora solo sirve para ser lanzada afuera.
Estoy seguro que las cosas que más calan y sacuden a una persona es cuando se le dice, tú no sirves para nada, o bien, eres bueno para nada. Yo no creo que a nadie le gustaría que se le diga eso, por supuesto. Entendamos que si espiritualmente no somos la sal de este mundo, mientras vivimos, realmente no servimos para nada, sino para ser pisoteados por los hombres. Ahora podemos parafrasear a Jesús diciendo, el que tiene oídos, oiga, entienda. Otra advertencia de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 14 y versículo 35, en la segunda parte que leímos, cuando él afirma que la sal insípida no sirve ni para la tierra ni para el muladar. Así dice. Según el diccionario, muladar es un basurero, un estercolero y una posilga. Es un lugar donde se depositan los excrementos. Entendamos bien ahora. Antes la sal combatía la inmundicia y la suciedad, pero ahora no sirve para nada por haber perdido sus propiedades. La Biblia dice que no sirve ni para ser echada en el estiércol. Por favor, entiéndanlo. ¿Vamos a reaccionar o nos va a entrar por aquí y se va a salir por aquí rápidamente? Mantengamos estas enseñanzas porque son muy importantes para nosotros, queridos hermanos. Es muy importante ser la sal de la tierra. Queridos hermanos, estas palabras deben retumbar en nuestras conciencias. Necesitamos meditar si verdaderamente estamos actuando como sal en la tierra, o si somos esa clase de sal que no sirve para nada. No se olviden de que de nada sirve tener mucho conocimiento de la palabra. No se olviden. Yo conozco mucho de la Biblia. Sí, muy bien, lo felicito. Si solo mostramos una pobre imagen totalmente opuesta, es decir, si estando en el mundo no somos sal. Debemos dejar de estar influenciados por el mundo con sus tradiciones y sus fiestas idolátricas que cada vez se realizan. Nuestra conducta y comportamiento deben permanecer totalmente opuestos al mundo. En lugar de ello, debemos aprender a dar sabor, a marcar la diferencia, a provocar un impacto positivo en las conciencias de los demás, influenciando de tal manera que el conocimiento de Dios empiece a predominar en sus vidas también. En conclusión, a tiempo de concluir, pregunto, ¿cree usted que es sal de la tierra? Querido hermano, querida hermana que me escucha, ¿cree usted que es sal en la tierra? ¿Sí? No se olviden que Romanos 12, versículo 2 dice, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso necesitamos para hacer sal en la tierra, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso necesitamos, queridos hermanos. Ahora que la Pascua se acerca, esforcémonos una vez más por ser la sal que Dios quiere que seamos. Acuérdense que ser sal en la tierra es un enorme privilegio que nos ha concedido nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Evaluamos positivamente ese enorme privilegio que Dios nos ha dado? ¿Lo hacemos? Así que, decididamente sigamos las pisadas de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, para no andar en medio de la destrucción y la calamidad que ya se aproxima, por haber rechazado lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros.